Bienvenidos a La Orden Negra, un podcast donde todos los domingos yo, Maureen Cruz, les estaré narrando mitos, leyendas urbanas, historias de terror y mucho más de lo que mi cerebro de nerd tenga para dar, y créanme que es mucho. Si desean ayudar a que este podcast sea mejor, pueden suscribirse desde el perfil de Anchor desde tan solo 99 centavos hasta los $10 al mes. Yo les estaré eternamente agradecida y ustedes disfrutarán de mejor calidad auditiva. Solo deben ir a anchor.fm/laordennegra y darle clic al botoncito que dice Support. Ahora bien, los que escucharon el episodio de Navidad saben que durante todo este maldito verano austral tendremos una sección llamada Verano Asesino, que llegó para hacer más llevadero este calor y humedad horrible que nos agobia a los que residimos en el hemisferio sur de nuestro agonizante planeta. Y hablando de agonizante, el primer invitado a la pileta es mejor conocido como el monstruo, el caníbal o el carnicero de Milwaukee, Jeffrey Lionel Dahmer. Empecemos. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, donde fue criado en el seno de una familia de clase media. De niño se caracterizó por ser muy vital y extrovertido, alguien a quien le encantaban los animales y le gustaba jugar. Tras 3 cambios de domicilio, se volvió una persona retraída y de extremada timidez. Aunque le regalaron un perro al que quería con locura, ello no frenó su proceso de aislamiento progresivo del mundo. Para impedir que fuera más, su padre le animaba a relacionarse con otros niños, casi forzándolo a ello, ya que temía que el pequeño Jeffrey pudiera desarrollar cierto complejo de inferioridad. Hacia los 10 años, el matrimonio de sus padres comenzó poco a poco a desmoronarse. No era extraño verlos discutir. Ya en la adolescencia, cuando sucedían este tipo de acontecimientos, Jeff se iba de casa y se perdía en el bosque. Continuaba sintiendo gran pasión por los animales, pero estaba más interesado en cómo eran por dentro. Comenzó a aficionarse a recoger animales muertos que encontraba atropellados en la carretera, los metía en una bolsa de basura y luego se los llevaba al patio trasero de su granja, donde los diseccionaba y deshuesaba. En plena época del desarrollo de su sexualidad, Jeffrey Dahmer se dedicaba a este tipo de prácticas, estableciendo una asociación entre violencia y sexo que marcaron su conducta y sus acciones posteriores. Sentía atracción por los hombres, fantaseaba que se acostaba con ellos y luego los asesinaba. Ese tipo de pensamientos obsesivos fueron al final lo único que le causaba una excitación sexual. Dahmer estaba atormentado por sus fantasías tan recurrentes de sexo y muerte, de modo que, en un intento por olvidarlas, comenzó a beber. Al pasar de los años, su personalidad fue cambiando tanto que se convirtió en un ser introvertido. Era considerado por las personas que lo rodeaban como alguien raro. Luego, empezó a tener problemas con el alcohol, que solo empeorarían cuando sus padres finalmente se divorciaron y su padre se casase nuevamente. Pero ahora vayamos con los asesinatos. En el verano de 1978, cometió el primer asesinato. Volvía a su casa en un coche tras tomar unas cervezas en un bar y recogió a un joven autoestopista llamado Stephen Hicks. Dahmer le invitó a su casa a beber cerveza y a fumar marihuana. Cuando Hicks dijo que se tenía que ir, en un arrebato, Dahmer le golpea en la cabeza con una mancuerna y luego lo estrangula con ella. Preso del pánico, bajó el cadáver al sótano. Por la mañana, compró un cuchillo de caza, le abrió el vientre y se masturbó sobre las vísceras. Después de eso, despedazó el cuerpo, lo metió en bolsas de basura y las cargó en su coche. De camino a un basurero cercano, fue interceptado por una patrulla de policía. Pero la suerte quiso que no inspeccionaran el contenido de las bolsas y únicamente lo multasen por exceso de velocidad. Aterrado, volvió a casa y metió las bolsas en una gran tubería de desagüe que había en el sótano. Cuando volvió, 2 años después, cogió los huesos y los machacó con un gran mazo. A continuación, esparció los restos por la maleza que rodeaba la casa. Las pulseras y reloj que llevaban la víctima fueron arrojadas al río. Después de ese asesinato, en un intento por enderezarse, se fue a vivir con su abuela a una localidad cercana a Milwaukee. Se convirtió en un hombre de fe, dejó la bebida y parecía que ponía fin a sus impulsos sexuales. Hasta que una tarde, estando en la biblioteca, se le acercó un joven que le dejó una nota en la que le ofrecía favores sexuales en el baño. Según parece, ese momento fue decisivo para despertar su apetito voraz por querer someter a otros hombres a su voluntad. Como sabía que aquello no era correcto, robó un maniquí de una tienda y lo utilizó para masturbarse, pero esto
no apagaría su sed insaciable. Tras nulos intentos por frenar sus impulsos, una noche de 1986, en un bar de ambiente gay, conoció a Steven Tuomi, con quien fue a un hotel a tener sexo. Ya estando en la habitación, Dahmer le echó 4 somníferos en la bebida para dejarlo inconsciente. Aunque siempre dijo no recordar lo que ocurrió, cuando Jeffrey despertó, encontró el cadáver de Tuomi con la cabeza fuera de la cama, los brazos llenos de contusiones y varias costillas rotas. Ante aquella escena, y sin perder la calma, se fue a comprar una gran maleta con ruedas, volvió al hotel y metió el cuerpo en ella. Fue en taxi hasta el sótano de la casa de su abuela, donde ahí pudo descuartizarlo a gusto. El proceso fue casi idéntico al que realizó con su primera víctima, aunque esta vez deshuesó el cadáver y conservó el cráneo como recuerdo. A partir de ese momento, Jeffrey Dahmer cedía final y completamente ante todos sus impulsos. Volvería a frecuentar los clubs en busca de hombres para conquistarlos y descuartizarlos. Dahmer comenzó a ofrecer dinero a chicos para tener sexo. Por ejemplo, le ofreció $50 a Jamie Doxator, un menor de 14 años que se encontraba en una parada de autobús. Del mismo modo, conoció a Richard Guerrero. Dahmer en ese momento estaba siendo procesado por abuso de menores. Luego, conoció a Anthony Sears en un bar. Le ofreció dinero para sacarle las fotografías y lo llevó a la casa de su abuela, donde lo estranguló, violó su cadáver y luego pasó a desmembrarlo. Su modus operandi era siempre el mismo. Los asesinatos sucedían solo y únicamente cuando sus amantes se negaban a quedarse en la casa. Algo que quiero destacar es que se descubrieron varias fotografías de los cuerpos de las víctimas de Dahmer. En estas se podía evidenciar los pasos que utilizaba para desmembrarlos. Utilizaba ácidos para deshacer la carne y los huesos, pero siempre conservaba la cabeza y los genitales de los que él consideraba los más hermosos, tanto para su satisfacción sexual como mental. Otra de sus características era comerse parte de sus víctimas, ya que le daba la sensación de que empezaban a formar parte de él. Le realizó unas trepanaciones en el cráneo a Conerak Sintasomphone para inyectarle ácido en el cerebro. Su intención: realizar las mismas para convertirlos en una especie de zombie y tener el control total y absoluto sobre sus cuerpos. Conerak logra huir cuando Dahmer sale a comprar licor, y los vecinos lo ven correr desnudo y asustado, por ende llamaron a la policía. Dahmer lo persigue, pero no contaba con que la policía estaba al tanto de la situación. Argumentó que el joven era su amante de 19 años y que estaba alcoholizado, por lo que no podía hablar y era mejor llevarlo al apartamento. Conerak murió estrangulado ese día. Su última víctima logró salir con vida de esta macabra situación al escapar del apartamento con unas esposas. Este fue Tracy Edwards. La policía en ese entonces decide revisar la vivienda y descubren varias fotografías de cadáveres, restos humanos y una cabeza en el congelador. De inmediato, el 22 de julio de 1991, Jeffrey Dahmer fue detenido. Cada día que pasaba de allanamiento se encontraban más y más cuerpos mutilados, cráneos y huesos. El detenido se declaró culpable con atenuante de enajenación mental para poder ser condenado a una cárcel especial para enfermos mentales. Pero el atenuante fue finalmente rechazado. El jurado entonces lo declaró mentalmente sano y por consecuencia fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas, o lo que es lo mismo, un total de 937 años en prisión. Se le envió a la prisión de Columbia en Wisconsin, donde volvió a la iglesia para expiar sus pecados, encontrando allí una explicación para todo lo que había ocurrido. La misma era la siguiente: el mismísimo diablo lo había poseído. Durante su corta estancia fue visitado por la hermana de uno de los jóvenes muertos y concedió varias entrevistas a los medios para relatar su experiencia, en algunas de las cuales estaba presente su propio padre. En noviembre de 1994, Jeffrey Dahmer halla su final de forma violenta cuando otro preso que también cumplía condena por asesinato lo abordó en el gimnasio de la cárcel y le golpeó con una barra de pesas hasta que lo mató. Para algunos, esta fue la muerte que alguien como Dahmer merecía.
pero para muchos otros supuso la privación del derecho de los ciudadanos de tenerlo purgando por lo que había hecho hasta el final de sus días. Y ahora les tengo un par de datos curiosos de Jeffrey Dahmer. 1. Dahmer declaró en numerosas ocasiones que durante su infancia no hubo sucesos especialmente llamativos o fuera de lo común que justificasen sus acciones futuras, ni sufrió maltratos físicos ni abusos sexuales. 2. En su época de estudiante, Dahmer se hizo bastante famoso en su instituto por sus logradas imitaciones de retrasados mentales y enfermos de parálisis cerebral. A eso lo llamaban hacer un Dahmer. 3. Durante su época sanguinaria, una vez se equivocó de copa y se bebió la que tenía disueltos los somníferos. Cuando se despertó, descubrió que le habían robado todo su dinero. 4. En otra ocasión, Jeffrey Dahmer fue la víctima. Lo drogaron y cuando volvió en sí, estaba atado y tenía una vela metida en el ano. 5. Estando en prisión, publicó un anuncio en el boletín de la misma para crear un grupo de caníbales anónimos. Y por último, 6. Era fanático de Star Wars, pero sobre todo del nefasto emperador Palpatine. Ese fue el episodio de hoy. Yo todavía estoy flasheando con que le guste Palpatine. Ya por ahí debían considerarlo sospechoso de cualquier crimen cometido en Milwaukee. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan de este hombre cuya crianza parecía no ser el origen de sus males? Dígamelo al Instagram @laordennegrapodcast o al Facebook @lonpodcast. Les recuerdo que este episodio fue traído a ustedes de la mano de nuestros sponsors Anchor y Darkanas Accesorios, lugar donde podrán encontrar desde tinturas fantasías para el cabello, accesorios de indumentaria sexy y calzado chic para el y la dark de cada día. Ubíquelas en Instagram como @darkanasaccesorios y recuerden que no se brilla sin oscuridad. Les quería pedir una disculpa porque este episodio tuvo que salir la semana pasada, pero mi software decidió asesinar este episodio y lo tuve que regrabar, lo cual me dio más inspiración porque justo hoy pasé el día entero viendo el documental de El acechador nocturno, que puede o no, sí, va a aparecer en la sección Verano Asesino. Sí, señores, el próximo asesino en serie va a ser Richard Ramirez. Así que estén pendientes. Por último, no olviden de seguir a mis podcasts favoritos de terror. Entre ellos están Radio Horror, lo consiguen en Instagram, @Radio Horror Podcast. Tierra Negra, que lo encuentran como @Tierra Negra Terror. Más Allá del Abismo, que lo encuentran como @Más Allá del Abismo MX. Y por supuesto, El Visitante Nocturno, que lo consiguen como @visitante.nocturno. Besos, los quiero y nos encontraremos en otro episodio de La Orden Negra.